Lucía, muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente es un verdadero gusto empezar de nuevo esta séptima sesión de nuestro curso Diálogo Social Intercultural. Ha sido una semana diferente ya en términos del manejo de la pandemia, ¿verdad? Con esto que se ha denominado la reapertura. Creo que la dinámica va siendo relativamente distinta para cada uno. Entonces, estos espacios de formación precisan de un esfuerzo mucho más importante de todos. Así que yo los felicito y les agradezco mucho por estar presentes. Sean bienvenidos en nombre de la Secretaría de Pueblos Indígenas del Organismo Judicial, la Escuela de Estudios Judiciales y la Fundación Konrad Adenauer. Tenemos el gran gusto de empezar esta sesión. Vamos entonces a, como ustedes vieron en la pantalla mientras estábamos esperando el momento del inicio, el día de hoy tenemos programada nuestra sesión titulada Derechos Humanos de Pueblos Indígenas en la Legislación Nacional y en los Instrumentos Internacionales. Para realizar para desarrollar esta sesión, hemos invitado a nuestro experto, a quien vamos a tener el gran gusto de compartir y escuchar su experiencia, el licenciado Héctor Osvaldo Samayoa, a quien pedimos aquí a Ana Lucía, si es tan fino, de poner su foto ahí principal. ¿Qué, qué queremos resaltar del licenciado Héctor Osvaldo, verdad? Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos de Guatemala, abogado y notario, maestro en Derecho Parlamentario, candidato a doctor en Derecho Constitucional Internacional y también eh, está por obtener todos los cierres finales para su maestría en Derecho Procesal Penal. El licenciado Héctor Osvaldo Samayoa, pues ha tenido dentro de su recorrido académico, ha estado cursando diplomados en Derechos Humanos, Cultura de Paz, Derecho a la Integridad en el marco del Sistema Universal y Regional de Derechos Humanos, sobre gestión penitenciaria, sobre derecho penal y de género. Además, y yo diría que es de los aspectos más importantes de Osvaldo, hoy por hoy es un docente que está recorriendo las aulas de las universidades de su alma mater, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Rafael Andívar y la Universidad del Valle de Guatemala, en donde está siendo docente catedrático en las áreas tanto de posgrado como de grado o licenciatura. Además de tener esta experiencia a nivel universitario, Osvaldo ha prestado un servicio muy importante como docente de formación en los sectores formales, tanto a nivel del sector justicia como de otros espacios de cooperación. Y es autor de una cantidad importante de revistas, libros y manuales. Así que en esa línea, el licenciado Osvaldo Samayoa pues ha tenido la oportunidad también de entrar en el conocimiento y el manejo de derechos humanos de pueblos indígenas. Así que yo con esa presentación, pues quisiera agradecerte, Osvaldo, por estar aquí. Y pues vamos a empezar la sesión con la dinámica que tenemos preparado a nivel introductorio, en donde te a ti, Osvaldo, y Ana Lucía interactuando para que pongamos aquí a participar a todos los discentes. Un gran gusto y nos seguimos platicando, señores y señoras. Gracias, Cintia, y bienvenido, Osvaldo. Qué gusto tenerte con nosotros. Para nuestra dinámica introductoria, vamos a solicitarles que de nuevo utilicemos nuestro recurso Menti. Recuerden que ingresamos a este sitio web menti.com
y solo pueden utilizar una palabra. Esa es la condición. Y con una palabra les vamos a pedir que describan lo que les preguntamos por ahí. El código es 875463 y en este momento lo voy a colocar también en el chat para que sea más accesible para ustedes. Y entonces, ya que está en el chat, ya no lo voy a presentar acá, sino que se los voy a, pues me voy a pasar a la página de Menti para proyectar a ver qué es lo que estamos construyendo entre todos con sus opiniones. Ana Lucía, ¿tú Sí. podrías poner en el chat el link, pero para que se construya como link? ¿Se podrá? Puedo Veamos. probar, déjame. Tal vez si lo pongo así. Dame un segundo. Gracias, Cintia. Porque creo que es mentimeter.com. Solo menti.com. Ahí está, ya. Está. Ahí Gracias. está. ¿Podría, por favor, repetir la clave? Sí, está en el chat. 875463. Gracias. De nada. Perdonen, solo quiero hacer esto un poco más grande. Ya tenemos ahí unas opiniones. A ver, innovadora. Vamos a ver. Recuérdense que solo una palabrita, solo tienen una oportunidad. Y con esta palabra pues van a describir la Convención de Pátzcuaro y la Declaración de Barbados. Instrumentos, necesaria. Vamos a ver qué vamos construyendo. Miren, ya vamos varios. Habemos 45 personas y ya van 5 personas que comentaron. Nos faltan como 35. Buenísimo. Recuérdense que las palabras que están más grandes son las que más personas han colocado la misma. Entonces vemos que reivindicación está grande. Eso quiere decir que varias personas opinan lo mismo, así como instrumentos. Mira, Osvaldo, todo lo que tienen para ti. Sí, estoy viendo ahí la importancia que tiene, sobre todo el tema de la reivindicación. Bueno, ahora ha ganado más preponderancia el tema de instrumentos. Sí. Vamos a ver quién más nos contesta. 15 personas ya. Ya llevamos un cuarto. Un tercio, perdón, de los que están acá. Súper. Integracionista, importante, cumplimiento, reconocimiento. Instrumento sigue ganando. ¿Cuántas personas? Habemos 46. Ajá, y somos como 40 y somos como 5 personas de staff, por decirlo así. Sí. Todavía nos faltan 25 opiniones. Más de la mitad. Vamos, vamos. A ver qué dicen los participantes. ¿Están pudiendo acceder al sitio, señores y señoras? Veamos. Ya Los van que 22. están desde celular, ¿verdad? ¿Se les hace fácil los que están desde celular? Una pequeña entrevista. Todavía parece que Dice, algunos que no han podido acceder, ¿verdad? a ver, por ejemplo, dice la licenciada Betsy Alvarado, dice que no ha podido, ¿verdad? La idea es que ustedes, ya sea que estén en su celular o en su computadora, se vayan al buscador o a Google, podría ser, ¿verdad?
y tecleen www.menti.com o le den aquí en está el link El y chat. se puedan en el chat, ¿sí? Yo ahorita lo puse de nuevo, Cintia, así lo tienen más fresquito. Y luego ingresan este código 875463 para poder participar. Ahí está también en el chat. 875463. ¿Ya pudo ver? A ver. Ah, Ya van 26 participantes. ¡Yay! Digamos que es importante la palabra que ustedes están, bueno, primero buenas tardes, ¿no? Pero es importante la palabra que ustedes están poniendo en este momento porque ciertamente es marcar un proceso histórico que nos permite luego internalizar el avance del derecho nacional y también del derecho internacional en cuanto al reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas. Y digamos que esto es un punto de partida que no es antiguo, es un punto de partida que nos permite empezar a generar los procesos también de una discusión que se llama hoy en día constitucionalismo intercultural, ¿verdad? Entonces es parte de esto, de este proceso, esta nube que están haciendo ahorita de palabras, alimenta ese proceso de constitucionalismo intercultural. Gracias, Osvaldo. perfecto, perfecto. Ya tenemos Vamos a 30 ver. participantes. Ya vemos 50 personas en la reunión. Ya vamos. Para quienes se acaban de unir, les comentamos. Ahorita entraron bastantes personas. En el chat les voy a colocar un link. Vamos a ingresar a menti.com y ahí van a indicar en una sola palabra cómo describirían ustedes la Convención de Pátzcuaro, así como la Declaración de Barbados. El código es el que tienen que ingresar, 875463, para poder emitir su opinión. Y aquí en pantalla entonces estamos viendo los resultados. La idea, ¿verdad, Osvaldo? Era un poco tener presente las lecturas que les habíamos pedido a través de la plataforma, que estaban ubicadas en la plataforma, ¿verdad? Y que ustedes pudieron chequear. Ahí estaban ambos instrumentos. Sí, sí, correcto. Digamos Ahí que me vamos. llama mucho la atención que la palabra que esté en el centro sea instrumentos, porque ciertamente pues, son parte de los instrumentos que se utilizan para desarrollar todo este marco de derechos humanos, digamos, del reconocimiento de los derechos humanos y de los pueblos indígenas como sujetos de derecho y también actores políticos, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención que sea el tema de instrumentos necesarios y reivindicación, integracionista, todo esto, porque nos va a permitir partir o tener un punto de partida de explicación del por qué se dan, ¿verdad? Y de dónde proviene la oportunidad de hacer esta apertura a partir de estos instrumentos. Creo que eso es lo importante. Y también cómo se internaliza esta discusión, una discusión que se internaliza a partir de hablar de reconocimiento, de la inclusión, de la igualdad que también se va a hablar en algún momento, ¿verdad? Para poder establecer también el derecho a la dignidad, que es también un elemento que es importante en ese entorno. Gracias. Ya vamos por 38 participantes. Buenísimos. Ya vemos cómo ha cambiado también la nube de palabras. Listo. Yo digo que con esta empezamos, ¿verdad, Ana Lucía? Si eres tan fina. Sí, yo creo ¿Verdad? que ya estamos bastantes Sí,
participantes. Entonces, Osvaldo, pues bienvenido nuevamente y te cedo el control de la pantalla. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Entonces yo le voy a dar aquí a admitir también a quienes están en sala, o eso también lo pueden seguir haciendo ustedes. No te preocupes, lo hacemos nosotros. Ok, Gracias. muy También bien, estamos monitoreando el chat por si hubieran preguntas y te las compartimos más adelante, no hay problema. excelente, gracias. Voy a compartir pantalla desde ahora. Espero que ya sea visible. Ya, muy bien, gracias. Muy bien, le voy a compartir pantalla completa. Perfecto. Sí es la presentación, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, buenas noches o buenas tardes, noches a todas y todos. Mucho gusto en saludarles por esta vía del salón virtual. Como ya me presentaba, mi nombre es Osvaldo Samayoa. Previo a iniciar, quiero agradecerle a la Fundación y también a la Secretaría la invitación. Me parece muy importante este proceso que se está llevando y que no se haya detenido, que haya continuado por esta vía virtual, que es ahora la que se utiliza también pues, en todos los espacios, en las universidades y en diferentes aspectos. Se ha vuelto absorbente también, ¿verdad? Porque ha surgido la necesidad de estar frente a la computadora mucho tiempo para algunos. Más el espacio, como ahora no hay tiempo de traslado, pues estamos todos mucho más tiempo sentados también frente al monitor. Pero bueno, es un recurso que debemos de aprovechar, es un recurso que se ha vuelto la tendencia y se ha desarrollado muchísimas plataformas hoy en día para poderlo hacer. Por ahí en algún otro momento de pronto hablamos sobre el derecho a la protección de datos y la intimidad en los usos de la tecnología y de las plataformas digitales como derecho humano, pero eso quizás será en otro proceso. Hoy, pues atiende a esta invitación el tema de derechos humanos de pueblos indígenas en la legislación nacional y en los instrumentos internacionales. Ciertamente, no voy a hacer un repaso tipo articulado, digamos. Voy a hablarles de algunos elementos que me parecen importantes y que son, en términos generales, plantear una discusión con ustedes, ¿verdad? Y para plantear esta discusión necesito partir de la construcción de algunos elementos que me permitan establecer una línea de partida. ¿De dónde empezamos a hablar del derecho humano? ¿Dónde empezamos a hablar de los derechos de los pueblos indígenas dentro de la legislación nacional y dentro de los procesos del derecho internacional de los derechos humanos? Bueno, hay una particular circunstancia que tenemos que descubrir y cuando la analizamos podemos irnos precisamente al siglo XIX. Si nos vamos al siglo XIX vamos a descubrir la histórica lucha entre conservadores y liberales y vamos a ver la instalación de los pensamientos liberales con las revoluciones que se dan o las reformas que se dan en toda Latinoamérica. Por ahí vamos a encontrar discursos basados en un positivismo comtiano, este positivismo comtiano de una estructura consensualista, es decir, a partir de una única visión, una visión nacionalista, una visión también de una concentración religiosa única, se basa y se fundamenta en dos aspectos, dos conceptos teóricos, que ustedes los pueden encontrar, por ejemplo, en la bandera de Brasil. Si han visto la bandera de Brasil, van a ver que dice orden y progreso. Estos elementos de orden y progreso hablan, en otras palabras, como nos dicen algunos autores, exclusión y castigo. Orden y progreso es un poco exclusión y castigo. ¿En qué sentido? En el sentido que el planteamiento de orden y progreso es la profundización del modelo colonial, como nos enseña don Severo Martínez Peláez, es un poco la profundización del modelo colonial, la utilización de las herramientas coloniales para el mantenimiento de los esquemas de enriquecimiento que tienen que ver con la reducción de pueblos y con la composición. La composición era otra cosa que despojo de territorio. Y también un discurso donde los miembros de los pueblos indígenas son personas incivilizadas y que hay que civilizar. El levantamiento de 1895 de los pueblos de Hidalgo en México, por ejemplo,
para reclamar sus derechos al territorio. Lo que dicen los diarios mexicanos de aquella época es: ¿qué van a entender estos de lo que es patria si no les ha costado la conquista, ¿verdad? Por lo tanto, no les podemos reconocer sus derechos. Vamos a encontrar en México, por ejemplo, también, que el movimiento liberal mexicano, después de Benito Juárez, lo que dice es: necesitamos un tirano honesto. Y entonces México funda la teoría de las tiranías honestas. Imagínense la contradicción de la tiranía honesta, ¿no? Vas a ser tirano, pero sé buena gente con nosotros. Y en Guatemala, don Jorge Mario García Laguardia nos da las luces en uno de sus escritos sobre liberalismo en Guatemala, de que el diputado Montúfar en 1875, cuando hace su exposición para que Justo Rufino Barrios continúe en el poder durante más tiempo, empieza un proceso que se llama las dictaduras democráticas en Guatemala. O sea, en México era las tiranías honestas y en Guatemala las dictaduras democráticas. ¿Qué es esto? Aparentemente hay renovación, pero no hay renovación, porque lo que estamos estableciendo es primero un modelo de orden, un orden que resulta ser excluyente para que nos genere cierto progreso. Digamos, dentro de este marco del latifundismo, ahora también se abren las puertas a que empiecen a incorporarse las empresas extranjeras, un proceso de pasar de la reducción de la colonia a los enclaves bananeros, como le llama algunos estudios de la Universidad Autónoma de Honduras. Pasar a los enclaves bananeros significa ceder el territorio completamente. Vías de comunicación marítima, vías de comunicación en ríos navegables, todo lo que tenga que ver con telégrafos, ferrocarriles, siembra de cultivo, y entonces se crean circuitos dinerarios, un concepto que yo he utilizado en algunos estudios para la Universidad de Honduras, circuitos dinerarios en los enclaves bananeros. Todos los dueños de la finca son los dueños de todo lo que se consume, y entonces el dinero está recirculando. Estos elementos llevaron en México a una revolución, y la Revolución Mexicana, cuando hace caer a Porfirio Díaz, con los movimientos al sur y el norte de Villa y de Zapata, tiene también una discusión importante. Por ejemplo, la primera discusión que se da en 1916, para algunos dicen esto nuevo del feminismo, pues resulta que en 1916 en Chiapas se da el primer Congreso Feminista Internacional sobre la participación política de las mujeres, por ejemplo. La Revolución Mexicana tiene tal trascendencia a principios del siglo XX que plantea también la necesidad de la discusión de la participación de los pueblos indígenas y la participación de los pueblos indígenas desde el aspecto político y desde el aspecto del reconocimiento de sus derechos. Es de tal impacto el constitucionalismo social mexicano con la Constitución de Querétaro de 1917 que en Perú, en 1928, encontramos la discusión de cómo reconocer a los pueblos indígenas como sujetos políticos. Y en 1933 en Montevideo se hacen los planteamientos de la necesidad de crear una institucionalidad interamericana que hable, que dialogue sobre las circunstancias y particularidades de la población de los pueblos indígenas en Latinoamérica. Son los primeros movimientos para hablar de cómo internalizar el derecho de los pueblos indígenas dentro de la legislación interna. Y luego, bueno, Guatemala es seguidora, tiene participantes en el congreso que se hace en Pátzcuaro en 1940, y uno de estos participantes es el constituyente David Vela. David Vela es constituyente de 1945. Si ustedes tienen la oportunidad de revisar las actas de discusión de la constituyente del 45, pueden revisar la ponencia de este constituyente, donde a partir de 3 esquemas, un tema racial, donde él pone en duda la capacidad física del conquistador, y dice: ustedes no son capaces de subir el Tacaná ni el Tajumulco, ni siquiera en unas horas, cuando la población que es de aquí sí lo puede subir. Esta diferencia física, dice, nos habla de que ellos no son seres inferiores. Vean, por supuesto, está muy atrasada la discusión para como lo podemos plantear ahora, pero estos son los elementos que empieza a utilizar. De tal cuenta que ustedes pueden observar ya en la Constitución guatemalteca de 1945, en su artículo 83 y en su artículo 96, el reconocimiento o la necesidad de reconocer las distintas formas de organización social de los pueblos. Y algo particularmente importante es el detener el latifundismo y el detener toda la introducción o todo lo que se había concedido de territorio nacional a empresas extranjeras para redistribuirlo y terminar
con el proceso colonial de reducción y con el proceso agudizante que estaba agravándose de los enclaves bananeros, ¿no? Por ahí ya no tengo que detenerme mucho para saber que todo esto llevó a que derrocaran a Arbenz en 1954 porque él estaba dándole seguimiento y cumplimiento a lo que decían estos dos artículos constitucionales. ¿Queda la posibilidad de esto? Digamos, ¿era un movimiento únicamente guatemalteco? No. Era un movimiento o es un movimiento latinoamericano. Es un movimiento de los estados interculturales que se asienta, por ejemplo, Bolivia en 1945, rápidamente en 1947 dan un golpe en Bolivia y cambia la constitución nuevamente para reconocer una Bolivia como nación unitaria, es decir, desconocer a los pueblos en su existencia. Todos estos movimientos latinoamericanos que parten del constitucionalismo social mexicano llevan la discusión sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos y su participación política. Pero si ustedes atienden la fecha, 1940, 1945, algo trascendental que sucede también es que finaliza la Segunda Guerra Mundial. Y con la finalización de la Segunda Guerra Mundial hay cambios muy relevantes en el derecho internacional público. Uno de esos cambios relevantes en el derecho internacional público es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de los Estados Americanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que de sí empiezan a generar el proceso de la convencionalización de los derechos, que es los 9 tratados que hoy conocemos como más importantes en Naciones Unidas y los 8 tratados interamericanos que llamamos más importantes, con todos los sistemas que estos generan. Esto da paso a algo que se ha interpretado mal en cuanto a decir que hay un derecho extranjero, que no es lo mismo el derecho internacional que el derecho extranjero es el del otro país, el derecho internacional hay una participación con consenso de los estados, como un congreso de estados, y entre todos construyen este derecho, y entonces las constituciones empiezan a generar procesos de internalizar estos derechos. Por ejemplo, Guatemala, vamos a encontrar que es una constitución inacabada en derechos. La Constitución de Guatemala no se terminó de escribir en materia de derechos humanos, porque el 44 dice, aunque no consten en el texto, pero sean inherentes, se consideran derechos, ¿verdad? Y el artículo 46 nos dice el tema del derecho internacional de los derechos humanos tiene preponderancia sobre los esquemas del ordenamiento jurídico interno. Y esto hoy en día ha acabado con aquella discusión desfasada de principios del siglo XX entre monismo y dualismo de las teorías constitucionales para instalarnos en el tema de bloques de convencionalidad, bloques de constitucionalidad y sobre todo constituciones convencionalizadas, derecho constitucional internacional, bloques constitucionalizados siguiendo el profesor Pedro Sagüez, quien es el que lo ha desarrollado más en Latinoamérica. Estos elementos, esta construcción entonces nos permite plantear 4 elementos que quiero plantear hoy. Primero, estamos frente a un movimiento de constituciones interculturales. Latinoamérica está viviendo su propio constitucionalismo. Parece indetenible. Desde la Constitución guatemalteca de 1945, luego podemos dar un salto importante a la Constitución nicaragüense, a la Constitución hondureña, a las constituciones cubana, a la Constitución costarricense del 49, del 80, del 82, a la Constitución de Dominicana de los 80 también la Constitución guatemalteca del 85, ¿no? Hay un movimiento centroamericano y hay un movimiento caribeño de construcción de constituciones que reconocen un concepto en aquel momento llamado multiculturalismo, que hoy los antropólogos nos dicen, cuidado, ya no es multiculturalismo, es interculturalismo. Y luego de 1990 al año 2005, vamos a ver cómo toda Sudamérica hace cambios. Desde la Constitución colombiana de 1991 hasta las últimas reformas que tiene la Constitución chilena y la Constitución mexicana en el año 2000, todavía 16, se reforma todavía la Constitución mexicana para entrar a todo este movimiento. Ya aparecen 3 elementos importantes. ¿Siguen siendo estados monoculturales o son estados interculturales? Si revisamos Ecuador, Bolivia, Venezuela, Perú, Brasil y las discusiones que hay actualmente en Argentina, todas tienden a hablar de estados interculturales. El reconocimiento de los pueblos dentro del propio estado. Esto no significa destruir el estado. Y esto ha llevado a discusiones profundas donde se habla primero de que el estado va a ser siempre intercultural, como un proceso latinoamericano no ha visto antes, pero indetenible, que comenzó con Pátzcuaro y que comenzó con el constitucionalismo mexicano. Luego nos lleva a hablar del derecho pleno.
¿verdad? Cuando hablamos del derecho pleno, estamos hablando del uso del sistema o los sistemas jurídicos de los pueblos dentro del propio Estado, la existencia de diversos sistemas jurídicos y no uno solo. Y el derecho a la consulta, que es un tema que profundiza en tema de tierra y territorio. Es decir, estamos hablando de que en el derecho a la consulta, los pueblos internalizamos el evento cierto del artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre autodeterminación de los pueblos, entendido como la participación directa en el contexto de democracias de la toma de decisiones sobre cómo se administran los territorios. No viene desde de un hiperpresidencialismo, ¿verdad? Ustedes han escuchado la teoría del freno y contrapeso. Bueno, en Latinoamérica, según el profesor Gargarella, es freno contrapeso más lo que diga el presidente. Ese hiperpresidencialismo es el que ha generado cierto desconcierto en los procesos de internalización. Entonces, un primer tema que les planteo es el tema del constitucionalismo intercultural. Luego encontramos un segundo tema, que es la conflictividad a partir de la propiedad común. Todos los movimientos liberales del siglo XIX que les hablé y todo el siglo XX, hay un tema básico, el registro de la propiedad. En el registro de la propiedad están pues registradas las propiedades, valga la redundancia. Sin embargo, sabemos que antes del registro de la propiedad pues no había registros. Y hay un reclamo ancestral sobre territorios. ¿Cómo se atiende esto? ¿Cómo se genera este proceso de reconocimiento además de la propiedad comunitaria? Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el Tribunal Constitucional colombiano y peruano, han dicho que es lo mismo o tienen los mismos aspectos la propiedad privada que la propiedad comunitaria, con diferentes formas de acceso, pero que representan en términos generales las mismas particularidades para obtenerlo. Y en ese sentido hay una reclamación, hay una intrínseca conexión, pero también está relacionada a la posibilidad de acceso a tierra y territorio. La discusión entonces está pasando también dentro del marco no solamente reduccionista de hablar de derecho penal, que es lo que muchos hacen, sino de hablar también del derecho civil, del derecho registral, del derecho agrario y de todos estos movimientos que tienen que darse para poder hacer el reconocimiento de derechos de pueblos indígenas tal y como se plantea en la actualidad. Tema difícil, tema delicado, pero que ya han avanzado las cortes constitucionales latinoamericanas, han avanzado a internalizar ese diálogo. Y la Corte Interamericana, en más de 10 casos que ha resuelto, ha instalado una jurisprudencia o un jus comune interamericano sobre cómo las poblaciones tienen el derecho a este reconocimiento a la propiedad comunal. Un tema que también se los planteo y que les dejo en el tintero para poderlo discutir. Tercer tema, el derecho propio. Hay una visión reduccionista. Fíjense cómo es la tradición punitiva del derecho occidental. La tradición del derecho occidental es siempre pensar en cómo me va a castigar. Entonces, cuando me hablan de derecho de pueblo indígena, lo primero que sale a la luz es cómo nos irá a castigar. ¿Cómo será que nos va a castigar el derecho de los pueblos indígenas? La tradición punitiva occidental nos reduce la posibilidad de descubrir las posibilidades del derecho de los pueblos indígenas sobre la situación reparadora, sobre los aspectos de reparación que tiene, sobre la resolución de conflictos que puede generar. Y entonces esta visión reduccionista llevada a un discurso a propósito, digamos, genera una distracción. No estamos pensando en cómo gestionar la conflictividad, sino cómo se impone el orden. Y esto es un tema esencial, los paradigmas que normalmente vamos a encontrar. Una sociedad que siempre va a tener conflictos, si le tratamos de imponer un orden, va a ser represiva. Una sociedad que siempre va a tener conflictos, si generamos gestión de conflictos, puede encontrar mecanismos de inclusión plurales para la solución de los mismos. Estos paradigmas de orden y de gestión de conflictividad instalados en esta discusión nos hacen salir de esta visión reduccionista y de hablar desde el derecho de los pueblos indígenas desde el margen, sino que hablar como algo propio, como algo vivo, como algo que existe y que se aplica todos los días en los diferentes pueblos. Estos aspectos, digamos, o este tercer aspecto es una de las cuestiones que se plantean dentro del derecho interno y que el derecho internacional de los derechos humanos nos empuja a este reconocimiento, nos empuja a tener que dar esta discusión. En Guatemala, ustedes saben, intento de reformas de 1999, intento de reformas del año 2010, intento de reformas del año 2012, intento de reforma del año 2016, todo sobre justicia, todos incluyen derechos de los pueblos indígenas y ninguno pasa porque este debate no lo quiere dar nadie. Este debate en el Parlamento se queda. Entonces, tenemos
tema que no es de ayer ni es para mañana, está vigente y se va a seguir dando como una constante. ¿Cómo rompemos la visión reduccionista para poder entrar a hablar de este? El cuarto tema es el derecho a cambiar lo que parece normal, pero es contrario a la dignidad. Hay ciertas prácticas que las hemos internalizado como ser costumbre, ser tradición, pero que no lo son. Por ejemplo, uno de los argumentos para no reformar el Código Civil en el año 2015 y luego en el año 2017 sobre la edad de matrimonio de personas menores de edad era que era una tradición de las mujeres indígenas casarse a los 14 años y que por eso el Código Civil lo tenía así. Cuando el Congreso convoca, o por lo menos los diputados que estaban promoviendo la iniciativa, convocaron a mujeres organizadas de pueblos indígenas de diferentes lugares, ellas dijeron, no es una tradición. De hecho, les repito lo que dijo una señora, yo hubiera preferido tener un título y estudiar que casarme a los 15. Porque hasta ahora esto me ha llevado una relación familiar un poco esclavizante, como ella lo dijo, un poco de servidumbre, que la capacidad de poderme desarrollar como yo hubiera querido a partir de obtener conocimiento. ¿Verdad? Entonces, hay un planteamiento fundado en la Convención Belén do Pará que también la CODISRA en Guatemala ha desarrollado. No todo lo que parece tradición es tradición, no todo lo que parece costumbre puede ser costumbre. Cuando esta afecta y destruye la dignidad de la persona, esa persona que está siendo destruida en su dignidad tiene derecho a plantear los cambios sobre esto, los patrones culturales de cambio sobre el mismo. Por supuesto, cuando viene de los pueblos no podríamos caer en el relativismo de querer imponerlo, porque si no estaríamos haciendo lo que don Guzmán Bocler nos enseña, esta imposición civilizadora. Por eso pongo en la lámina una discusión de la universalidad de los derechos versus la cultura. Tenemos que permitir que los propios pueblos tengan esta discusión. No es una discusión donde yo tengo que llegar a decir cómo es, ¿verdad? Porque si no, estaríamos incurriendo nuevamente en estas prácticas de imposición de valores o de creencias o de formas. Cada pueblo tendrá que realizar sus propios procesos. Pero lo que sí es que es válido el planteamiento del cambio de lo que puede ser cambiado a partir de la discusión de la dignidad. Estos 4 temas, digamos, yo los resumo en áreas de planteamiento del debate. Derecho constitucional frente al constitucionalismo intercultural, me parece que es un área importante. El derecho civil frente a la propiedad comunitaria. Normalmente la visión reduccionista nos plantea siempre derecho penal, pero no, es un campo mucho más amplio. Recordemos que el derecho civil es orden público. La concepción napoleónica del derecho civil es orden público, de tal cuenta que el orden público excluía a la mujer, por ejemplo, y entonces los movimientos jacobinos de la Revolución Francesa dijeron, le cortaron la cabeza a las mujeres en la Declaración de los Derechos de la Mujer Ciudadana, les cortaron la cabeza a las que lo escribieron y pusieron en el Código Civil, el hombre va a trabajar, la mujer va a la casa. Y de ahí se construyen los códigos napoleónicos, bajo esta relación vertical de poder, traducida al Código Civil que se considera orden público. Bueno, frente a la propiedad comunitaria, ¿cómo se da el derecho civil en este proceso de interculturalidad? El derecho penal frente al derecho reparador de los pueblos y el derecho humano de las mujeres, niñez y adolescencia frente a la costumbre, entre comillas, porque no estoy hablando de la costumbre ancestral, estoy hablando de costumbres adquiridas en el camino, a costumbres que no necesariamente pertenecen a los pueblos, que provienen de relaciones coloniales de poder, de órdenes coloniales de poder. El otro año son los 200 años de independencia, pero podríamos tener una discusión amplia sobre el poscolonialismo y la posguerra todavía en este tipo de aspectos. Entonces, sobre este planteamiento de debate o sobre estas áreas de debate es que vamos a, o hemos organizado, o sobre todo Cintia se ha dado la tarea de hablar con algunos de los compañeros y compañeras de ustedes para poder sostener alguna discusión y luego poder entrar a la interacción entre todos y todas para ir discutiendo los mismos. Así que yo, Cintia, te dejo en el uso de la palabra para saber quiénes son quienes van a participar y dejo por ahora ahí la presentación para el que quiera refrescar los 4 planteamientos que hemos hecho para este debate. Muchísimas gracias, Osvaldo. Excelente introducción. Y sí, con María Cava es que organizamos este asunto. Y María, la dejo en el uso de la palabra. Ahí está María, para una introducción. Al final está siendo un tema de sorpresa. No les dijimos previamente, fíjate, fue una decisión estratégica. Así que aquí estamos.
Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, buenas noches. Gracias, Osvaldo, por la excelente introducción al tema. Entonces, vamos a ver si está por ahí el licenciado Alberto Reina de la Defensa Pública Penal. Licenciado Reina. Hoy sí tenemos visita de la Defensa Pública Penal, así que más vale que estén ahí. Y si no, la licenciada Patricia Tunún, también de la Defensa Pública. No está por ahí. Bueno, vamos a ver si está el licenciado Alberto Mazariegos, de la PDH. Sí Sí, estoy. ahí Sí está. estoy. Muy bien. Luego, Silvia Mateo Nájera del Ministerio Público, que ya vi que está en la sala. Más bien en la sesión. Licenciada Mateo Nájera no está, ¿verdad? El licenciado Milton Giovanni Ramos Vaz, siempre del MP. Dice la licenciada Betsy que no se escucha, pero ¿ustedes sí me escuchan? Sí, Sí, María. sí le escuchamos, Mari. Sí se le escucha bien. Escuchamos, licenciada. Ah, bueno. Bueno, no está el licenciado Ramos Vaz, ¿verdad? Vamos a buscar a alguien más del MP. El licenciado Medina Peralta. Yo vi que entró, pero no está. Muy buenas noches. Sí está el licenciado Medina Peralta. Muy buenas noches. ¿Me Muy escucha? bien. Sí, Sí. licenciado. Sí, aquí estamos presentes. Es donde estoy. Muy bien. La licenciada María Buenas Antonia Aguantá de la DEMI. Presente, estoy. Bien, licenciada. Licenciado Gaviño de la Cruz del OJ. Señor juez. No está por ahí. Buenas noches, Licenciado Gaviño de la licenciada. Bien, Cruz. estoy por aquí. Buenas Muy noches, bien. pregunto si me pueden escuchar. Sí, re la bien. escuchamos. Entonces Gracias. nos falta alguien de la Defensa Pública Penal. ¿Alguien dice yo? ¿Un voluntario por ahí de la Defensa Pública? Yo, precisamente, Ricardo. Como yo. Muy bien. ¿Estamos completos entonces, Osvaldo? Sí, muy bien, excelente. Ujú. La idea, bueno, buenas noches, gusto saludarlos a los que van a participar también. La idea es precisamente a partir de estos 4 temas, digamos, o estas áreas de planteamiento del debate, preguntarles a ustedes cuáles son sus reacciones frente a este planteamiento del debate, qué impresiones iniciales tienen y cómo ven esto dentro de los procesos también de un diálogo social intercultural en Guatemala específicamente, conociendo las complejidades y sobre todo los abordajes que también ustedes han tenido que enfrentar desde la institucionalidad en la que trabajan, ¿no? Entonces, les recuerdo, es un tema de hablar del derecho constitucional guatemalteco frente al derecho intercultural que se está viviendo en toda la región latinoamericana. Es un proceso de construcción que Sudamérica lo ha profundizado muchísimo y que tiene como fuente de explosión, digamos, el derecho constitucional social, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas como sujetos de derecho y actores políticos. También el tema de la propiedad comunitaria. No, el artículo 67 constitucional la reconoce, pero nos ha costado mucho hacer ese paso a la propiedad comunitaria. Y la jurisprudencia de las cortes, sobre todo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte de Constitucionalidad, han planteado ya la conexión intrínseca entre el acceso a este derecho con la propiedad privada. En el derecho penal, la discusión del derecho penal nos hace ocultar la posibilidad del derecho reparador que representa el derecho de los pueblos indígenas. Y el derecho humano a las mujeres, a la niñez y a la adolescencia, por aspectos de costumbre provenientes de un proceso de colonización, parece no permitirnos observar que a veces esas
costumbres o esas tradiciones podrían estar lesionando la dignidad de las personas, con la prudencia de no caer en una discusión de relativismo cultural, por supuesto, en este ámbito, sino con la prudencia de poder tener un diálogo diferenciado sobre cómo poder abordar y cómo poder ir construyendo a partir de esto. Un poco por ahí es esta discusión. No sé quién de los nombrados o nominados quisiera comenzar con con una intervención. Para no hacerlo dedocráticamente y hacerlo democráticamente. Sí, por favor. ¿Puedo comenzar yo? Sí, por favor. Soy Alberto, trabajo para la PDH. Y por supuesto que dentro de nuestras funciones se encuentra fundamentalmente el tema de la observancia de cómo opera el Estado, en este caso el sector justicia. Obviamente, digamos, en la época reciente, para el caso nuestro como Guatemala, después de la firma de los acuerdos de paz, abrió muchas expectativas. El procedimiento, digamos, que se recoge a nivel de Latinoamérica en función de la modernización del sector justicia. Y en ese proceso de modernización del sector justicia, donde se esperaba, bueno, entre muchas otras cosas, solventar situaciones básicas como la presencia, mayor presencia en las comunidades, por ejemplo, eso todavía sigue pendiente. Digamos, el tema de mejorar el acceso de los pueblos indígenas, también nosotros observamos que ese todavía, digamos, falta mucho por implementar. De hecho, digamos, estamos en ese proceso. Y el tema de la jurisdicción del derecho indígena también es un tema pendiente. Sin embargo, yo creo que lo valioso, digamos, que se pudo lograr hasta hoy fecha, porque no sabemos ahora qué va a pasar con algunos cambios que entendemos que hay, lo que se ha conseguido es que son temas que están en la mesa y que siguen su discusión, fundamentalmente porque son temas que de hecho han sido de alguna manera apropiados por los mismos actores principales. En este caso, el mismo sector justicia es el que ha ido coordinando y abanderando. Hasta ahí dejaría yo para que los otros colegas puedan aportar. Gracias, Alberto. Osvaldo, ¿andas Buenas por ahí? noches. Buenas noches. Guido. Sí, en eso, por lo menos yo me encuentro en el área norte de Huetenango, en Ixtatán. Aquí la preocupación más grande que es las propiedades específicamente de las comunidades indígenas, debido a que ellos han sido bastante prudentes, podría decirse, en cuestión de naturaleza, etcétera, etcétera. Y hay una desviación específicamente por parte del sector privado que, aunado a eso, lleva concesiones o por parte del Estado da accesos para que estas sean explotadas específicamente. Nunca se encuentra un diálogo específico o un para que las comunidades, tanto indígenas, sector privado, Estado, sector justicia, etcétera, etcétera, sean al unísono, sean uno solo, sino siempre hay intereses de tanto de comunidad indígena, en este caso, de que hacen ellos en su momento, porque también me he dado cuenta dentro de las investigaciones que se han realizado y de parte también del sector privado. Guido. Que es como hidroeléctricas, como minería, etcétera. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, Guido, mucho gusto, buenas noches.
no fue un audio óptimo, ¿no? Oh, Obtuve el tema sí, del es diálogo que específicos, intereses de los sectores, ¿verdad? correcto. Sí, es que estoy muy lejos, entonces creo que falla un poco la señal. Pero más que todo es eso, ¿verdad? De los sectores de tanto de propiedad privada como de los pueblos comunitarios y las concesiones que da el Estado, que han sido un poco... Se Creo nos que, fue, creo Guido. que nunca han dado un diálogo para que haya un acuerdo donde todas las partes salgan beneficiadas. Sí, pues, ausencia de diálogo, sí. Gracias, Correcto. Guido. Está bien. muchísimas gracias. De quienes fueron nominadas también, porque también se nominaron algunas colegas que quieran participar, o que, bueno, que quieran tomar la palabra ahora mismo. Buenas María, noches. Buenas noches. María Aguantá. Ajá, María Aguantá. Yo trabajo en la Defensoría de la Mujer Indígena, ¿verdad? Y me parece importante estos temas. Ya que sabemos que desde la invasión y saltando desde cuando se declaró la independencia, pues desde entonces comenzaron sistemas de integracionistas y asimilacionistas para los pueblos indígenas. Y de verdad que yo creo que pues sabemos que hay dos pueblos, ¿verdad? El que tiene el poder, la cúpula empresarial o el cacique, porque hay que decirlo, y también el pueblo. Y siempre han habido intereses, cada quien desde sus necesidades. Entonces, en este caso, pues hemos visto de que los pueblos indígenas han hecho levantamientos precisamente para exigir y pedir esos derechos que lamentablemente nunca se ha dado. Y por eso es que todavía seguimos en esta situación. Tenemos, por ejemplo, el artículo 70 de la Constitución, que ya tenemos ya tanto de que está en vigencia la presente Constitución, sin embargo, pues no se ha desarrollado. Entonces ahí se muestra efectivamente que no hay voluntad política para que se resuelvan los problemas que se tienen en los pueblos indígenas. Entonces, más bien solo se han creado como pequeñas instituciones o políticas, pero no hay voluntad política para que se resuelva, porque si queremos resolver esa situación, sí tienen que invertir mucho en educación, en infraestructura, en salud, en empleo, y mientras que estos problemas no hay una respuesta concreta del Estado, del gobierno, obviamente estos temas como si que solo se vienen arrastrando y no podemos tener una solución como debería ser, precisamente como estamos hablando de los derechos de las mujeres, de las niñas, de los hombres, de la sociedad en su conjunto. No se podría solucionar mientras que no cumple el Estado toda la obligación que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Y yo he pensado siempre de que pues no necesitamos modificar tanto la Constitución. Lo que sí se debe hacer es que se dé el debido cumplimiento, que es lo que lamentablemente no existe. Pues este es mi punto de vista y gracias por mi participación. Muchísimas gracias. Aquí estoy tratando de apuntar así rápidamente lo que van diciendo. Espero lograrlo en la pizarra que nos da la posibilidad de esta plataforma. Voy a hacer rotar el rotafolio, porque este es el rotafolio ahora, para poner uno limpio, para ver también, se me escapa ahorita el nombre porque los había apuntado, pero no creo haber apuntado todos, de quien también iba a participar dentro de esta primera intervención. Gracias, El Osvaldo. licenciado Es Gavino de la Gavino. Cruz. Gavino de la Cruz, cabal. Aquí lo tenemos al licenciado Gavino. Sí, buenas noches. A la orden, buenas noches y gusto de saludarlos a todos. Ahí estoy viendo a mi amigo Maco. Ya años de no verte, Maco. Disculpen la particularidad. Gusto de saludarlos a todos. También, Osvaldo, tuve el gusto de estar en el diplomado sobre derechos indígenas el año pasado, si no, antepasado, pasado, perdón, en mayo del año pasado. Sí. Y Luciana María Cava, que igual, ¿verdad? Hemos tenido el gusto de compartir por ahí algunos talleres. Así de que, después del saludo, creo que es más breve lo que voy a decir. En cuanto al derecho penal y el derecho reparador, es decir, siempre existe ahí una discusión y lo existirá. Sabemos el formalismo de nuestro derecho penal, el derecho penal oficial,
No obstante que hay algunos, yo diría algunos intentos o por lo menos algunos casos donde sí se puede optar por la reparación, pero no en todos. Aquí nos enfrentamos muchas veces con el estricto principio de legalidad, y voy a citar como ejemplo el delito de portación ilegal de armas de fuego, de uso civil o deportivo. En tanto que si analizamos también los principios propios del sistema jurídico intercultural, si puedo llamarle así, no sé si entendí bien ahora este término, pero realmente yo me he enfrentado en casos. Yo trabajo en el Tribunal de Sentencia de Baja Verapaz, con sede en Salamar, y sí, francamente, me he enfrentado con varios casos en donde muchos hermanos, achíes, porque aquí predomina el achí, en donde por es cierto, sí los han encontrado portando a veces algunas armas de fuego, pero se nota claramente que no tienen ningún perfil delincuencial. Muchos salen a veces a cazar o a hacer alguna cuestión o cuidar sus sembradíos, y por mala suerte, digo yo, ¿verdad? Casualmente son sorprendidos por la Policía Nacional Civil y los detienen y se les inicia un proceso tal por portación ilegal de armas de fuego. Y todos sabemos que, de acuerdo al sistema oficial, pues la pena mínima son 8 años de prisión. Yo tuve como 2 casos de personas ya como de 60 años en esa situación. Tenía informes del COCODE, etcétera, etcétera, en el sentido de dar a conocer el perfil de ellos. Realmente era a simple vista también, no tenían un perfil delincuencial como para enviarlos a prisión 8 años. Entonces, ¿qué hacer, verdad? En estos casos, pues yo sí, francamente, no digo me he atrevido, creo que es un deber. El convenio 169, en la medida de lo posible, pues lo aplico, los artículos 8 y 9. Y en general, las demás disposiciones, ¿verdad? Constitucionales, alguna jurisprudencia también, que no voy a mencionar por cuestiones de tiempo, pero sí que he aplicado ahí vía criterio de oportunidad. Es decir, haciendo una interpretación, siempre lo menciono, una interpretación extensiva, siempre que sea en buena parte, para que estos, yo les digo hermanos, ¿verdad? Mis hermanos campesinos indígenas, pues no tengan realmente esa pena tan severa como contiene la ley de armas y municiones. Es decir, de acuerdo al derecho oficial, poco se da realmente en la práctica la reparación. Es muy poco. Eso lo vemos también en los delitos de violencia contra la mujer, es realmente muy poco o casi nada. Y en tanto que si el sistema fuera un poquito más abierto, se podrían obtener mejores resultados en su aplicación. Yo creo que sí, definitivamente el sistema jurídico indígena en general nos ofrece todavía muchas más alternativas de solución. Ahorita tenemos ya casi 5 meses, 4 meses y algo de casi estar paralizado todo el trabajo del tribunal. Hasta ahorita vamos a ver si empezamos con el sistema también de audiencias virtuales, pero imagínense cuánto tiempo llevamos de atrás. Y yo estoy seguro que dentro de los procesos que tenemos, hay muchos que pudieron haberse resuelto mucho antes mediante la reparación y no directamente mediante la imposición de una sanción. Por el momento esto, espero que en algo pues también contribuya desde el punto de vista también de mi experiencia como juez. Reitero el gusto y que tengan buenas noches. Muchísimas gracias, licenciado. Sí, qué gusto. Lo recuerdo. Tengo Gracias. la particularidad de que, no sé, mi memoria graba bien las cosas y recuerdo también el curso del año pasado, ¿verdad? Sí, del año de mayo. Pasado, sí. Mayo. En mayo. Mucho gusto saludarlo y gracias. Sí, súper importante Gracias. los aportes que nos hace aquí. Recuerdo que también estaba el licenciado, creo que era apellido Mogollón. Exacto, Ricardo Mogollón está por ahí, sí. Osvaldo. Así es, estamos acá presentes. Muchas gracias, licenciado, mucho gusto. Muchas gracias, no, el gusto es realmente mío. Yo quisiera ser muy puntual en cuanto al aporte y quisiera hacerlo específicamente desde 2 puntos de vista, el constitucional y obviamente el penal, porque como defensor público obviamente me toca esta función. En cuanto a lo constitucional, quisiera partir de una situación que quizá muchos omitimos, pero que resulta siendo tan importante como el cuerpo mismo de la Constitución, y es específicamente el preámbulo de nuestra Constitución. ¿Por qué razón considero que es importantísimo hacer mención al preámbulo de nuestra Carta Magna? Porque ahí se recogen esos principios cuando se habla de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Y todavía concluye, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos, dice, a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos.
De aquí tenemos que partir para poder hacer cualquier tipo de análisis que a nivel constitucional podría darse. Y esto es importantísimo porque yo, por ejemplo, el señor juez del Tribunal de Sentencia de Baja Verapaz, me parece que me acaba de anteceder en el uso de la palabra, pues, vean, qué bueno, realmente, mire, necesitamos, yo diría, muchísimos jueces que pudiesen aplicar directamente los artículos 8, numerales 1 y 2 y 9, numerales 1 y 2 del convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT. El problema es que no muchos tenemos esa situación. Y entonces acá se viene dando esta situación. Vean, yo encuentro una situación bastante contradictoria y es precisamente partiendo de que hay un principio o hay un artículo que dice específicamente que no puede alegarse ignorancia de la ley. Nadie puede alegar ignorancia de la ley. Pero ¿qué pasa específicamente en las áreas rurales con la gente que no sabe leer y escribir? ¿Cómo le vamos a hacer mención a ellos que obviamente su conducta es reprochable y puede ser encuadrada en un tipo penal? Si le hablamos así con esta terminología, menos nos van a entender. Entonces, yo considero realmente que la clave es que así como el actuar del señor juez, podamos todos en un mismo nivel, no pretender estar sobre un falso pedestal, sino llegar a nivel de la comunidad para poderla entender. Esa es la clave. Si nosotros actuamos a nivel de la comunidad, obviamente vamos a entender cuáles son los usos, cuáles son las necesidades y por qué es que la comunidad actúa de esta manera. Directamente llevándolo al ramo penal, yo les diría que hemos encontrado un sinfín precisamente de obstáculos en esta situación, porque hemos sido quizá de los que más impulsamos la aplicación del derecho consuetudinario, partiendo de ese principio elemental que se dice que no es sancionador, sino es reparador. Pero hemos encontrado muchas veces ese famoso principio de legalidad al cual se refería el juez que me antecedió. Y se hace valer esta norma. El problema es que no encontramos muchas veces eco en esto. Así, a grosso modo, les quiero comentar un caso igual a esta situación que mencionaba el señor juez, un caso de portación ilegal de arma de fuego. A esta persona, precisamente, adquiere un arma de fuego y la adquiere de un abogado. El abogado le hace un documento privado con legalización de firma. Quien adquiere el arma no sabía leer ni escribir. Y obviamente, bajo estos argumentos, él no podía llevar a registrar el arma. Con tan mala suerte que cuando llega a su casa, él va feliz porque lleva la documentación supuestamente del arma y la policía lo aprende. Y lo procesan. Hicimos valer precisamente todos estos aspectos, que hay un error de prohibición culturalmente condicionado, y la respuesta que obtuvimos siempre fue negativa. Estos son los parámetros que muchas veces tendríamos que hacer ver, pero no los encontramos. Y en cuanto, obviamente, a muchos casos, las famosas, yo quisiera dejar aquí un punto de inflexión en esto, las adopciones que muchas veces se dan en el área rural. Y muchas veces se actúa de muy buena fe, y este es otro de los principios también del derecho consuetudinario, actuar de muy buena fe, y con esto, créanme, se han evitado muchas veces que niños que van a nacer vayan precisamente a después encontrarlos en algún basurero o en alguna orilla de un río, etc. Y sin embargo se viene después ese famoso jus puniendi en contra de estas personas. Y hemos querido llevarlo precisamente a través del derecho consuetudinario. Hemos realizado peritajes culturales. Hemos tenido en este caso, la opinión de mucha gente especialista en el tema y nos hacen ver toda esta situación. Pero yo no quiero extenderme más en esto y perdónenme, me extendí un poquitito más de la cuenta, pero este es mi punto de vista. Y muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, licenciado, muy amable. A mí me parece sumamente importante lo que ustedes han expuesto. Lo enmarco en lo siguiente. Lo primero, ciertamente lo que nos decía Alberto es sumamente importante. Estamos desconociendo la construcción de un proceso democrático. Con el tema de los años 80,
tenemos que recordar el acta de contadora del año 83 en Panamá, en donde se establece un proceso regional, estoy hablando de un proceso más centroamericano que latinoamericano, donde se establece un proceso de pacificación del área. Si lo veo en clave económica, tengo que recurrir a los términos de la globalización que se está viviendo también en aquella época. Y cuando lo llevo a los planos de la globalización, veo como uno de los elementos fundamentales que se requiere es que la región entre en un proceso de paz. De ahí provienen los acuerdos de Esquipulas, la firma de los acuerdos de paz de El Salvador, la firma de los acuerdos de paz de Guatemala, el Tratado Marco de Seguridad Democrática de 1994. Ahora, todo esto conlleva de 1990 a 1996 el diálogo de los acuerdos de paz. Y hay algo que recogen estos acuerdos de paz que es muy importante y que es este proceso de reconocimiento de los pueblos para la inclusión dentro de los procesos de desarrollo. Fíjense, yo lo ponía aquí con lo que decía la señora María Aguantá. Hay que observar el tema de la visión desarrollista versus la visión de inclusión. En la visión desarrollista, la multiculturalidad, con Guzmán Bockler nos dice, es imponer otra vez una forma de obtención de riqueza y no es incluir cómo obtener la riqueza protegiendo los bienes de la naturaleza. Por eso es que también hay una mutación al término de interculturalidad. Y por eso encontramos en Sudamérica la construcción de estos constitucionalismos interculturales. ¿Qué recojo yo de esto que decía Alberto y decía doña María? Hay un momento donde se sentaron sectores en los acuerdos de paz que buscan esa construcción de intereses, esta mediación de la construcción de intereses. El punto aquí es lo que nos decía Guido, no han entrado al diálogo específico de cómo conciliar estos avances de estos intereses. Y no tenemos que desconocer que dentro de este proceso podemos encontrar que la propia constitución, la constitución vigente de Guatemala, recoge el proceso de 1945. Y esto es sumamente interesante, porque sí nos habla de la construcción de un Estado, ya no parte el Estado de proclamarse soberano e independiente, sino con lo que nos decía Elic Ricardo, está partiendo de decir de la herencia cultural, de los derechos humanos, y por lo tanto esto nos lleva a un manejo práctico de internalización, como el que Elic Gavino nos decía referencia que él, por ejemplo, hace en la aplicación del convenio 169. ¿Qué les quiero plantear con estos elementos que ustedes han aportado? Digamos, con esto que ustedes me han dicho se hace evidente. Primero, que estamos frente a la posibilidad de una discusión pospositivista. Digamos, el positivismo kelseniano ha sido abandonado y rompe los principios aquellos donde el derecho se reduce a la ley. Y nos ha llevado a plantear el derecho como un método y un mecanismo de solución de conflictos. Dentro de esta búsqueda de la solución de conflictos, nos habla de que podemos no tener necesariamente grandes aparatos burocráticos, sino que podemos llevar, y esto lo recojo de lo que dijo el licenciado Ricardo, al derecho que está entendiendo a la comunidad en donde se va a aplicar, a partir de prácticas, a partir de principios propios que se dan como modelos de reparación dentro de estos. Y aquí es donde hay un punto clave en que sin necesidad de reformar la Constitución, podríamos avanzar a estos mecanismos. Fíjense cómo el Código Municipal internaliza esto. El Código Municipal le dice al municipio, usted tiene el ordenamiento territorial del municipio, usted concede licencias de construcción y cuando estas vayan a ser sobre propiedad comunitaria o haya población indígena, debe de consultarle. Eso dice el Código Municipal. Es decir, hay una profundización, hay un esquema interesante de cómo nuestro país ha ido sin querer queriendo, como dice aquel programa famoso, estableciendo y profundizando en la interculturalidad. Lo que sucede es algo que yo recojo de las 5 participaciones. Primero, la ausencia de diálogo es algo sumamente delicado. Hoy podríamos hablar que hemos suplido en algunos casos la ausencia de diálogo y hemos utilizado estados de sitio. Podríamos plantearlo por ahí si es que está dándose esa discusión o si quisiéramos ponernos muy exóticos o muy exquisitos en la plática. Porque estos mecanismos de diálogo son los que permiten
esta construcción. Ahora, la carencia de voluntad política, la ausencia de los mecanismos de diálogo para la construcción de la paz a partir de los procesos de reconocimiento, la falta de observancia de la reparación como un mecanismo que soluciona o que es alterno al castigo, que es alterno a las visiones muy verticales desde el poder. Y el obviar al derecho desde la comunidad, nos está llevando a no observar que el enriquecimiento intercultural del Estado de Guatemala, primero, sí está instalado en el derecho nacional. Y segundo, desde el derecho internacional nos brinda los elementos para poderlo aplicar. Y esto, por lo tanto, nos conlleva a prisiones con 26,000 gentes cuando le caben 7,000. Como bien decía el licenciado Gavino, ha de haber gente privada de libertad hoy que posiblemente se hubiera podido resolver de otra forma. Y nos lleva a observar una práctica muy latinoamericana que se está dando en todos los países, no solo en Guatemala, en donde, por ejemplo, con los estados de excepción que se han planteado ahora, sobre todo las restricciones por el tema de la pandemia, la policía prefirió detener. Los expertos nos decían, lo esencial es el distanciamiento individual entre todos. Bien, entonces en las cárceles no debería haber tanta gente. Y en lugar de distanciarlos, le metimos más gente. Por desobedecer la autoridad, no por la construcción de lo que era mejor para la comunidad. Y esta es una enseñanza, por ejemplo, el derecho de los pueblos indígenas. Muchas veces la autoridad puede tomar una disposición, esto me lo enseñó a mí líderes del pueblo MAM, a veces la autoridad puede tomar la decisión y quienes la ejecutan en el camino pueden tomar criterios de cómo seguir protegiendo a la comunidad. Entonces, la búsqueda de la solución de los conflictos es uno de los elementos en estos diálogos interculturales. Y en estos diálogos interculturales o diálogos sociales están los planteamientos de que la solución de conflictos pasa por desmontar la asimilación de ley a derecho y entender que el derecho es mucho más amplio, que el derecho no se agota en la ley y que por lo tanto el principio de legalidad, si bien es importante, porque tampoco vamos a decir que no lo sea, sobre todo en el ámbito penal, es importante, tiene a este lo hemos dotado de un elemento esencial y esto admite discusión, por supuesto. Pero pareciera ser que en aquella escala axiológica que nos enseñan de certeza jurídica, justicia, bien común, podemos hablar que hoy el principio que está orientando al Estado de Guatemala para poder entrar a los diálogos interculturales es el de bien común. Y si me tengo que respaldar en una norma, me respaldaría en el artículo 1 de la Constitución, que dice que el fin del Estado es la construcción del bien común. Fíjense cómo este valor axiológico de bien común nos da un marco mucho más amplio. Pero ahora también tenemos que hablar de la moral de las normas. Y si nos damos cuenta, la moral normativa, esa carga moral que se han llenado las normas, se llaman derechos humanos. A esto que todo el mundo le echa la culpa a los derechos humanos, se ha vuelto la carga moral de las normas, de tal cuenta que si yo voy a observar las discusiones que se dan en los distintos ámbitos del derecho, siempre voy a observar el requerimiento de alguna de las partes alegando la protección de su dignidad, su igualdad, dentro de un debido proceso y toda la participación que tiene que tener para poder resolver el conflicto. Digamos, les digo esto entonces, solución de conflictos, derecho que entiende la comunidad, construcción del bien común, la carga moral de los derechos humanos, parecen ser elementos base que no podemos desagregarlos de la discusión de un diálogo intercultural dentro de la construcción de la legislación nacional, con apoyo, con el respaldo de esta construcción colectiva interestatal de los instrumentos internacionales en derechos humanos. Entiendo que hay preguntas porque yo estoy viendo, que creo que son preguntas porque en el chat veo que hay bastante actividad. Entonces, si hay ahí, vamos a ir a estas preguntas para poder recogerlas y poder ir intercambiando también y atender al tiempo y no pasarnos de ese tiempo, ¿verdad? No sé si yo voy leyéndolas, Cintia, o ustedes las han sistematizado o... Gracias, Osvaldo. Si gustas, si tú tienes ahí alguna, porque yo tengo aquí en lo privado una de Guido Medina, pero ya Guido nos hizo el favor de participar, ¿verdad? Si tú tuvieras ahí, ¿verdad? Una, yo te lo agradecería, ¿verdad? A ver. Antes de que pregunta, había alguien que había levantado la mano. Lo lamento porque por estar viendo todo aquí no le di seguimiento que había alguien que había levantado la mano.
Fíjate que no me aparece a mí que hubiera levantado la mano. No sé si contigo, Ana Lucía. No, eso estaba revisando, pero fíjate que ¿No? no. Y la única pregunta que tenía era esta de Guido. Ok. De Guido, ¿verdad? Yo Veamos solo entonces. miraba que el chat se escribía y no sé qué decía. Ajá. Sí, dice Ok. aquí, dice el licenciado Edwin Raúl, ¿verdad? Sukuk Ishkok, sobre ahondar del constitucionalismo intercultural. Sí, Osvaldo. claro que sí. Digamos, uno de los principales elementos del constitucionalismo intercultural, que no está totalmente definido, tengo que decírselos así, no es que ya tengamos una descripción de todos los elementos, eh, ni es que tengamos una profundización ya de todas sus características. Le comparto aquí en privado, pero frente a quienes están, que en el estudio de este constitucionalismo intercultural o este nuevo constitucionalismo latinoamericano, como le llaman algunos autores, está carente todavía la construcción de todos los fundamentos que puede tener. Sin embargo, ya podemos advertir algunas cosas. Una de estos primeros temas que podemos advertir es que hemos abandonado procesos consensualistas para la construcción normativa y hemos entrado al abordaje de procesos pluralistas. ¿Qué significa esto? Siguiendo un poco lo que nos plantea la doctora Silvina Ramírez y el profesor Gargarella. Los procesos consensualistas han partido de la construcción constitucional de élites, mientras que es muy propio del siglo XIX, después de la independencia, mientras que el constitucionalismo intercultural está partiendo a partir de las necesidades de inclusión de la población de los pueblos. Y esta inclusión conlleva a determinar que hay ciertos acuerdos en las normas como Estado, pero que tienen que tener un enfoque diferenciado. Le pongo un ejemplo que surgió con los diálogos para la reforma constitucional del año 2016 y tratar de llevar esto que le digo a la práctica. Uno de los elementos que surgía era, bueno, si se reconoce el derecho de los pueblos indígenas dentro del artículo 203, tendrán que admitir que los castigos físicos están prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Y entonces no deberíamos de ver nuevamente castigos con el uso del chicay, ¿verdad? Y entonces, este era un planteamiento que cuando se habla con los pueblos indígenas, estando ahí en estos diálogos constitucionales, pues ellos hablaban muy bien de decir, sí, sería un proceso de discusión intercultural que podemos admitir para la construcción y admisión de este estándar y desmontar la práctica como tal, admitiendo que no será un proceso fácil, que no será de un día a otro, pero que sí tenemos que generar este proceso. Entonces ya no sería una construcción desde el consenso, sino sería una construcción desde lo plural. Y este es uno de los elementos importantes que se ha dado. Ahora, este proceso de constitucionalismo intercultural conlleva un elemento fundamental y que es el tema de territorio. Es decir, para reconocer que tenemos diversidad de pueblos, tenemos que reconocer también que hay diversidad de territorios en donde estos habitan y el uso y el manejo de los bienes naturales sobre ellos. Por eso es que es muy importante cuando observamos, por ejemplo, la Constitución boliviana, porque la Constitución boliviana se nutrió primero de un evento, de una argumentación académica, teórica a partir de los pueblos indígenas para hacer el reconocimiento de la interculturalidad. Entonces hay un tema de territorio que subyace y este tema de territorio tiene como componente la posibilidad de decisiones voluntarias y libres desde los pueblos de cómo administrar los mismos. Esto da miedo, esto suele dar temor porque se cree que van a crearse como independencias autónomas y no ese es el sentido. El sentido de esto es cómo se generan discusiones desde lo local para hacer crecer con el uso de sus propios bienes dentro de ese territorio la posibilidad del desarrollo humano. Ojo, aquí lo vuelvo a plantear, no es una discusión desarrollista que tiene que ver con, el desarrollismo tiene que ver con monocultivos, explotación de los bienes naturales sin ninguna medida, sino que simplemente extraer y llevar. No, este proceso lo que plantea es una permanente discusión sobre cómo administro estos bienes y en qué medida puedo aprovecharlos, ¿no? Entonces estamos con Gargarella hablando de la cosmovisión que se instala
desde este aspecto. Y el otro tema que hasta ahora ha reflejado este derecho intercultural es ciertamente el abandono de la visión de la no participación política. Entonces, se lo planteo de la siguiente manera. El abandono de las construcciones consensualistas a partir de las pluralistas y el reconocimiento de la posibilidad de tener consultas donde hay una participación voluntaria y una opinión libre de la población dentro de estas consultas, en el manejo del territorio y de los bienes que en él están, nos lleva a la posibilidad de hablar de la participación política real en la toma de decisiones de la construcción de la sociedad y de la construcción del Estado. Esto conlleva políticas diferenciadas. Esto no es desconocer el poder político o los tres poderes del Estado, sino que es brindar elementos de fortalecimiento de democracia y de participación directa dentro de estos temas. Estos son, digamos, por ahora, tres elementos que el constitucionalismo intercultural está desarrollando. Yo espero, al terminar mi tesis de doctorado, que es sobre este tema, yo estoy buscando en mi tesis de doctorado tratar de definir con más precisión cuáles serían los elementos esenciales que debemos de observar para la fundamentación de este constitucionalismo, ¿verdad? Pero por ahora estos tres son los que se han debatido más. Yo veo que hay más comentarios en el Sí, chat. sí, fíjate, Osvaldo, que hay dos que se refieren realmente a si es necesario reformar la Constitución de Guatemala. Dice aquí Flor de María, conociendo los fracasos anteriores, pudiendo recurrir a los convenios internacionales en derechos humanos, ¿verdad? Y arriba tenemos otra que también nos hace ver que más que como pregunta, como comentario, que realmente para Jorge Adalberto es importante las reformas constitucionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas y del sistema de justicia para institucionalizarlo. Entonces, quizá aquí tal vez tú podrías resumir esta pregunta y comentario en algún tipo de intervención y de ahí pasar a una siguiente que tenemos sobre temas de derechos de la niñez, mujer y menores. Ok, fíjense que hay que ser muy prudente en la forma en que lo voy a plantear. Las constituciones pueden evolucionar sin cambiar el texto. En el ámbito de los derechos humanos, hemos encontrado una evolución de la Constitución sin cambiar el texto. Les digo que hay que ser muy prudente porque debe de analizarse, como lo diría Hai Dusu, un profesor chino, sobre este tema de las mutaciones. Las partes orgánicas de las constituciones no es tan fácil que muten, sobre todo cuando protegen elementos de la democracia o de la participación política. Pero las partes dogmáticas de las constituciones sí podrían ser de mejor mutación cuando admitimos el principio de la progresividad y cuando admitimos también que estamos buscando en el principio pro persona qué es lo que mejor protege a la persona y qué es lo que mejor protege el desarrollo de esta persona. En ese ámbito, las constituciones españolas y la constitución portuguesa dejaron puertas abiertas para hablar de la interpretación de su constitución a la luz de las declaraciones internacionales de derechos humanos. Las constituciones latinoamericanas, como la nuestra, en lugar de dejarlo a la luz de, nos dice, tiene preeminencia sobre el ordenamiento y se puede argumentar sobre los derechos inherentes. Por ahí hay un profesor español, Manuel Atienza, y el profesor Rodolfo Vigo, de argentino, que nos plantean entonces que bajo este elemento, la correcta argumentación del derecho puede crear nuevos derechos. Si nos vamos a este elemento, si nos vamos a tomar este partido, digamos, de análisis, vamos a encontrar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha construido derecho común latinoamericano. Este jus comune, este derecho común latinoamericano que se ha creado ahí, ha iniciado un proceso de diálogo jurisprudencial. Es decir, dialoga con las Cortes Nacionales, porque las Cortes Nacionales van a ver lo que dice la Corte Interamericana y hacen alguna aplicación. O la Corte Interamericana ha habido casos donde va a descubrir qué dice las Cortes Internas y genera interpretación y lo aplica. Estos elementos de jus comune nos llevan a decir que hemos encontrado
hemos encontrado que sin necesidad de reformar la Constitución, la jurisprudencia, y aquí viene un elemento clave, la jurisprudencia empieza a perder la categoría de fuente en el derecho positivista de ser una segunda fuente del derecho, sino que empieza a ganar en nuestro terreno continental, en nuestra tradición romana, francesa, empieza a ganar ser una fuente primaria, no secundaria, como algunos lo han planteado. Y entonces hemos planteado que quizá no hay necesidad de reformar la Constitución. Quizá lo que hay necesidad es de fijar la jurisprudencia y que esta jurisprudencia se sostenga en el tiempo a partir de los principios de progresividad, a partir de los principios de mejor proteger, a partir de los principios internacionales de los derechos humanos. Si es así, entonces tiene sentido lo que yo les he planteado de bien común y cargas morales normativas de los derechos humanos. Si es así. Todo esto, siempre lo digo, acepta contraargumentación porque hay distintas formas de poderlo abordar. Ciertamente, con esto no habría necesidad. Sin embargo, el efecto de inclusión política, el efecto del cambio de la sala de máquinas, es decir, no de la parte dogmática, sino de la parte orgánica, en donde se le da vida a estos elementos esenciales para poder ser operativos, parece que sí requiere una reforma constitucional, particularmente en el tema del sistema de justicia, en cuanto al reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas, y particularmente en cuanto a que este aspecto de la aplicación de la justicia encuentre textualmente la conexión del programa dogmático de proteger los derechos, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas. Sería ese momento en donde el Estado se reconoce intercultural, aunque de alguna manera lo ha hecho, pero sería esa parte orgánica la que daría este proceso, ¿no? Entonces ahí, no sé si logro explicarlo, pero ahí plantearía el tema de, sí hay necesidad, pero quizá no todo, porque no lo permite tal y como está, pero podría haber necesidad en la parte orgánica para darle estructura y sostenibilidad a lo que se está buscando a partir de esta parte dogmática, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Que prácticamente estamos hablando del 203, ¿verdad? Y toda esa parte. De toda esa parte, sí. Sí, bueno, pues hay un comentario, dice la licenciada Carla Méndez, la Defensoría de la Mujer Indígena, al parecer, realizó una consulta a mujeres indígenas respecto a definir cuáles son sus derechos desde su cotidianidad. Dentro de ellos señalaron el derecho a la modificación de costumbres y tradiciones que afectan su dignidad. Entonces, este comentario lo atamos con una pregunta que dice aquí. De los temas a discutir parece ser que poco se abordó sobre la aplicación del derecho consuetudinario, le llama la participante, en los casos de violencia contra la mujer, así como el abuso sexual contra menores de 14 años de edad. ¿Qué mecanismos consideras tú que debieran implementarse? Porque también hay convenios y tratados internacionales que obligan al Estado al ejercicio de la acción penal y la implementación de medidas afirmativas para que no se sigan violentando los derechos de la mujer como sujetos vulnerables de la sociedad. Sí, aquí hay elementos sumamente importantes que establecer. Veamos, ¿de dónde venimos? Sabemos de dónde venimos. No sabemos a dónde vamos, pero sabemos de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Venimos de una construcción, venimos de una construcción de órdenes. Y esta construcción de órdenes para resolver los conflictos han sido un orden natural, es decir, la naturaleza, esto es muy, muy antiguo, pero ha existido una imposición de orden teologal. Esta orden teologal, cuando se impuso en Europa, llegó a la Inquisición. Esta orden teologal se transmitió a la orden colonial, que es la que se nos impuso aquí, en nuestro país. Entonces tenemos dos imposiciones de marcos de orden teologal, orden colonial, y traídos a este mundo, y que se instalan como prácticas permanentes y que van llevando la construcción de lo que parece en algún momento derecho consuetudinario. O sea, lo dejo como duda, porque podríamos decir, es que esto es derecho consuetudinario, pero tendríamos que revisar su origen. Este elemento, si yo lo dijera, es este y el otro, sería una práctica impositiva desde mi visión. Esto admite diálogo. Entonces yo aquí creo que aquí hay un primer diálogo desde los pueblos para discutir cuál es el derecho consuetudinario.
cuáles son realmente los elementos del derecho consuetudinario que deben de desmontarse, partiendo de la imposición de estos órdenes teologales coloniales que se dieron y que se reprodujeron y se internalizaron. Le debo de agregar un segundo elemento. También tenemos la imposición de un orden represivo durante el conflicto armado. De alguna manera se instalaron visiones de imposición de orden. El orden teologal, el orden colonial y el orden represivo parece que nos llevan a descubrir que hay nuevas formas de llamarle a algo derecho consuetudinario. Como yo no podría decir ahorita, bueno, se resuelve, hay que jalar esta pita y esta otra y el nudo se desata. No podría darlo porque sería una visión, creo yo, con poco alcance la que yo daría. Sin embargo, sí me permito descubrir que si establecemos este patrón histórico de imposiciones de órdenes, vamos a encontrar cosas que hoy llamamos derecho consuetudinario que no lo son. Y que los pueblos al discutirlo podrían desmontarlo y decir, abandono esta práctica, porque no es mía, no es propia, fue impuesta. Y podrían retomar otras, de decir, o descubrir otras y decir, esta es mía, y esta la puedo retomar. A partir de ese elemento, a partir de estos elementos, digamos, los casos de violencia contra la mujer han existido particularmente siempre, y existen tanto en la cultura occidental como en la cultura de los pueblos indígenas han existido. Digamos, esto sería muy inocente de mi parte decir que no ha sucedido. ¿Cómo desmontamos o cómo generamos estos mecanismos para prevención? Eso es un elemento también que debe de partir del diálogo que se da. Es decir, la solución es democrática, la solución no puede ser de imposición. Ahora, frente a esto, lo que sí nos ha quedado claro, lo que sí tenemos claro y que viene del derecho internacional, es que tenemos que generar, primero, políticas de acción afirmativa que nos permitan observar a las mujeres dentro del proceso de participación social y política. Fíjense cómo es esto de complicado. Venimos diciendo, las personas afrodescendientes tienen que dejar de ser esclavizadas, porque hasta Fray Bartolomé de las Casas dijo, sí, los de África pueden ser esclavizados. Venimos hablando de dejar por un lado la servidumbre de países del Medio Oriente, de circunstancias particulares de nuestros pueblos indígenas. Venimos hablando de esto, pero nos hemos llegado ahora a la discusión del meollo. El meollo de todo esto, el origen de la servidumbre y esclavitud parece que fueron las mujeres. Parece que a las mujeres son los primeros sujetos que se les empezó a esclavizar a partir de las relaciones de poder que establecen los estados con el martillo de las brujas y con la construcción del enemigo. Me estoy pasando un poco a la construcción del poder punitivo. Si nos vamos a eso, todo el proceso de tomar poder las mujeres conlleva, o este reconocimiento conlleva, que en las comunidades, en los pueblos, se permita a la mujer discutir sobre esto, hacer los planteamientos de cómo se puede prevenir y poder generar los procesos de construcción a largo plazo que sean sostenibles para crear política y para generar un derecho penal reparador a la mujer y sancionador. Desde la mujer. Si yo se los digo, la mujer necesita eso, yo no soy mujer, faltaría, pero creo tener algunos elementos que me permiten decirles, el diálogo de las mujeres, la participación política de las mujeres, ¿qué lleva a eso? Abrir espacios de participación, romper esquemas de verticalización, desmontar construcciones legales en donde a la mujer se le ha impedido participar o se le ha criminalizado, que ese es un elemento clave, y dejar por un lado ciertas construcciones antropológicas que parten desde el hombre como el centro de la construcción masculina del derecho y permitir a la mujer discutir sobre el tema de los mecanismos que deben implementarse a partir de esos convenios y estos tratados. Me parece que ahí estaría el punto enriquecedor del Estado. Perfecto, gracias Osvaldo. Y fíjate que hay aquí una discusión en el chat, pero voy a tratar de resumirla a ver si me es posible, ¿verdad? Es decir, por un lado, el doctor que te consultaba sobre la necesidad de reformar la Constitución se refiere a que, o se justifica en el hecho de que, por una parte, el Estado de Derecho Democrático, ¿verdad?, plantea la necesidad de reformar al sector justicia, porque a su criterio ha habido una acción más decidida del organismo judicial
de preocuparse por el sistema de justicia indígena que el propio Estado, que, sí es, que está obligado a hacerlo. Es decir, él lo lleva más allá, ¿verdad? Sí, Y entonces, yo concuerdo con eso, sí. Sí, creo que sí. Entonces, concuerdo que tenemos que ir a esa parte. A mí me gusta mucho y me declaro, bueno, es maestro mío, el profesor Gargarella, porque él cuando le plantea a uno la parte orgánica de la Constitución, imagínense una sala de máquinas llena de botones, palancas, y cada vez que yo apacho una de estas, lo que hago es darle vida al derecho de alguien. Entonces, si estoy hablando del derecho de los pueblos indígenas, quizá la parte dogmática no la tengo que tocar ahorita, quizá. Eso es un planteamiento de duda, no tengo la certeza. Pero la parte orgánica estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque el abordaje tiene que ser desde el Estado. Y ahí es donde tenemos que discutir cómo en la parte orgánica tendríamos que incorporarlo. Sí, correcto. Sí, yo ahí estoy en ese ámbito. perfecto. Y luego hay una intervención ahí de la licenciada Bessie en cuanto a que a ella le ha llamado mucho la atención lo que tú hablaste de la moralidad, de las normas, dice ella, ¿verdad? Entiende que es desde la perspectiva interpretativa. Si es así, te pregunta qué opinión tienes en relación a que aun cuando no exista una norma o reglamento para la consulta de pueblos indígenas, hay normativa constitucional e internacional para cumplir con ello. Este es un debate muy rico y muy interesante. Planteémoslo desde la moral, ¿verdad? Que sería un ejercicio de construcción de la ponderación de los principios vueltos derechos fundamentales, siguiendo un poco a Tienza y siguiendo un poco a Vigo y a algunos autores Fernández de Perú. Digamos, si yo hago una ponderación de principios y me voy al centro del principio, lo que voy a descubrir es que el principio me descubre moralmente un derecho fundamental. Es un poco el planteamiento de esta teoría. Si me voy a este elemento, surge una pregunta. ¿Es necesaria una norma oficial proveniente de un congreso que regule cómo cada pueblo tiene que hacer la consulta? ¿O es legítimo, legal, que cada pueblo, conforme a sus formas de consulta, sea el que realice estas prácticas? Es decir, ¿le hago una imposición normativa o le permito un ejercicio libre de construcción? Atendiendo a que sus prácticas ancestrales de consulta son las prácticas que han funcionado siempre y que las puede poner o dar los resultados. Mientras que si le impongo una ley y le digo, bueno, primero A, luego B, luego C, luego D, parece que estoy rompiendo entonces con la construcción misma de la moralidad del reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas y de sus propias formas de participación política y toma de decisión. Entonces, si lo vemos desde el derecho occidental, podríamos decir si es bueno que exista un reglamento y si es bueno que exista una norma para que le dé cierto orden y cierto proceso. Pero entonces aquí ya tenemos una visión un poco desde arriba y un poco discriminatoria. Estamos diciendo, es que esos cabildos que celebran no tienen orden. Cuando dentro de esos procesos, sin reglas escritas, sí hay un orden. Y es el orden propio que la comunidad ha desarrollado. Esta discusión entonces me parece que es lo que nos permite el 169 de la OIT, porque el 169 de la OIT dice respetar las formas propias de los pueblos. Y esto es clave en la Constitución de Guatemala cuando dice respetar las diferentes formas de organización social de los pueblos. Este elemento, de hecho, nos lleva a la plática, a la discusión. Si el Congreso emite una norma, como se lo ordenó la CC, ¿no tendría algo inconstitucional cuando estaría imponiendo una forma de organización sobre las otras formas de organización? Esto creo yo, es la discusión de la moralidad. Es la discusión de la moralidad con la carga axiológica de bien común, ¿verdad? Entonces a mí me parece una pregunta, una muy buena pregunta, porque desde esta perspectiva interpretativa, desde esta carga de interpretación, entonces tenemos que consultarle a los pueblos qué sería lo mejor, contar con un reglamento, con una norma ordinaria, donde ellos tengan que participar, por supuesto, que sería como poner un consenso de todos los pueblos que habitan el país, o permitir solamente emitir una norma que diga que las consultas que se hagan serán vinculantes bajo cierta estructura con la cual deberán de ser asumidas por el Estado, pero dejar la libertad de la asamblea, digamos, que se pueda tener en cada uno de los pueblos.
Claro. Y solo hay un comentario ahí del licenciado Edwin Sutuk que lo que ve un poco relacionado a esto con el último, los fallos de la CC que dio parámetros para la consulta en el asunto de minería, ¿verdad? Conocemos el caso, pero se contradice al decir que la consulta no es vinculante, Correcto, ¿verdad? correcto, Cabal, ¿verdad? correcto. Ese Sí. es el pasito que nos hace falta, ¿verdad? ¿Cómo sí se vuelve vinculante? Ese es totalmente. Y de la licenciada Bessi dice, sin embargo, ha sido la razón por la cual solo la CC deja la recomendación del reglamento y con ello seguir los trabajos mineros, por ejemplo, bajo pretexto de ausencia de norma de consulta, ¿verdad? Y Sí. muchas gracias por la respuesta. Sí, fíjese Y, que, perdón, Cintia, que interrumpa. no, Pero uno para aquí se nada. pica, pero el Tribunal Constitucional colombiano sí le ordena al Congreso. El nuestro se queda en partes, el Tribunal Constitucional se queda exhortativo. El colombiano ordena, el peruano también le ha llegado a ordenar al Congreso. Imagínense la crisis de representación que significa eso bajo el contexto de que elegimos 160 diputados, estos determinan algo, y un grupo de 5 magistrados que no los elegimos le ordenan a aquel. Es una crisis de representación. Por eso se habla que el siglo XXI es el siglo de los jueces, porque el derecho está controlando la política y no tanto la política el derecho como se hacía anteriormente, que es un debate que el profesor Ferraioli plantea. Solo quiero decir algo aquí respecto de esto. Recuérdense que en uno de los casos de una minera, si no recuerdo mal, en Jutiapa o en Santa Rosa, donde hay pueblo xinca, se habló que el pueblo xinca ya no existía. Y entonces lo que hace la Corte de Constitucionalidad es pedir peritajes antropológicos a la Universidad del Valle y a la Universidad de San Carlos. En ambos peritajes se afirma que el pueblo existe y se hace la delineación de por qué sí existe. Yo los invito a conseguir sí, fue en Jutiapa, gracias. Les invito a conseguir esta resolución de la CC porque veo que hizo un ejercicio de casi darle copiar y pegar a lo que decían los antropólogos. Esto se llama volver derecho a lo que no es derecho. La antropología se volvió derecho al ser incorporada en esta resolución, en esta sentencia. Y se vuelve muy interesante porque nos da un aspecto donde ya la jurisprudencia está siendo intercultural. Esta está haciendo evolucionar el aspecto intercultural. Pero este es un rasgo que hay que descubrir, la jurisprudencia como un avance del constitucionalismo intercultural, ¿verdad? Perfecto, Osvaldo. Bueno, yo creo que ahí lo dejamos. Vamos a tener de verdad, muchísimas gracias, Osvaldo. Ha sido brillante tu intervención, tu exposición y ante todo, pues la motivación para que los participantes se involucren en la dinámica. Muy amable. Yo quiero agradecerte mucho y ahí sí que secundar el agradecimiento con las palabras de María Cava. Muy amables. Muchas gracias. En realidad está muy interesante la discusión, ¿verdad? Yo creo que estamos llegando a nuevos elementos, más allá de decir si existen los pueblos indígenas, si somos sujetos de derechos, si existe la jurisdicción indígena, sino la discusión ya considero que requiere más tiempo y por ello queremos anunciarles que habíamos previsto a un docente diferente para la próxima sesión. Sin embargo, por algunos inconvenientes que tuvo el docente, no va a poder estar con nosotros, por lo que vamos a tener la presencia del maestro Osvaldo para dentro de 8 días. Y entonces vamos a seguir con esta discusión, aunque la temática pues tiene que ver siempre con la exposición de hoy. Entonces, muchas gracias, Osvaldo, y siempre vamos a estar subiendo algunas lecturas también ahí en la plataforma para que vayamos con esta misma dinámica. Muchas gracias y feliz noche a todas y todos. Feliz noche, muchas gracias por la invitación y un gusto poder saludarlas a todos y todos. Gracias, Cintia, gracias, María, gracias por el apoyo y la invitación que dan desde la Secretaría y desde la Fundación. A ti, Osvaldo, muy amable. Y entonces, que tengan muy buena noche y feliz fin de semana. Hasta pronto. Gracias, buenas noches y por favor no olviden anotar su nombre en el chat antes de retirarse. Ana Feliz Lucía, noche, que descansen. se me olvidaba darte las gracias, Ana Lucía, también muy Gracias a ti.